Buenos días. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy del sistema endocrino. Vamos a continuar donde nos quedamos revisando el tema de las hormonas que produce la glándula suprarrenal. En esta sesión en la última sesión estábamos hablando sobre los mecanismos reguladores de la liberación de el cortisol o de CRH y de ACTH. Hablamos sobre el mecanismo de retroalimentación negativa, el mecanismo del ritmo o el ritmo circadiano y también sobre cómo el estrés podría estimular también la liberación de cortisol. Aparte de estos estímulos, hay que tener en cuenta que hay otros factores adicionales que podrían estimular de manera adicional la liberación de cortisol, particularmente incrementando o disminuyendo la liberación de CRH principalmente. Por ejemplo, otros factores u otros estímulos que alteran o que que pueden incrementar la liberación de CRH incluyen a la angiotensina 2 y la vasopresina. Y obviamente aquí también entrarían los que ya conocemos, por ejemplo, los niveles bajos de cortisol, el ritmo circadiano y también el estrés, que son los tres principales mecanismos a través de los cuales se libera el cortisol. Obviamente el mecanismo de retroalimentación negativa, el ritmo circadiano y el estrés. Y por otro lado también tenemos estímulos que reducen la liberación de CRH, como por ejemplo aquí podríamos incluir los opioides, la oxitocina y obviamente también aquí entraría, por ejemplo, la elevación de los niveles de cortisol a través del mecanismo de retroalimentación negativa. Y también aquí faltaría solamente la somatostatina. Entonces, estos son otros estímulos que también pueden condicionar la liberación de CRH, ya sea que incrementen la liberación de CRH o que disminuyan la liberación de esta hormona a través de un efecto somatótropo en el caso de los que incrementan la liberación de CRH. Entonces, nada más importante tener que estas otras sustancias también pueden alterar la liberación de cortisol o inhibir la liberación de cortisol a través del incremento de la liberación de CRH. Pasando entonces ahora sí a el mecanismo de acción. Al mecanismo de acción. Vamos a revisar el funcionamiento del receptor de cortisol. El cortisol tiene un receptor que pertenece a la familia de los receptores nucleares. Esto quiere decir que es un receptor intracelular. El receptor de cortisol es un receptor intracelular. Y al igual que el receptor de hormona tiroidea, también podríamos decir que está compuesto por tres porciones. Es igual una proteína que está compuesta por tres porciones. Como lo vimos con el receptor de hormona tiroidea, podríamos decir que tiene la primera región, una porción NH2 o una porción amino, una zona central que es la zona de unión ADNA y una zona final o terminal que es la zona de unión a ligandos y que es bastante similar a lo que vimos con el receptor de hormona tiroidea, que sería la porción carboxilo de esta cadena de aminoácidos o de esta proteína. Pero el funcionamiento es muchísimo más fácil de comprender en comparación con el receptor de hormona tiroidea, porque aquí no hay tantos pasos. Y para empezar, el receptor se encuentra alojado en el citoplasma de la célula. Aunque pertenece de nuevo a la familia de receptores nucleares y aunque se llama receptor nuclear del cortisol, el receptor, al menos en su estado inactivo, no se encuentra en el núcleo de la célula, sino que se encuentra
en el citoplasma de la célula. El cortisol, al ser una hormona derivada de esteroides y liposoluble, es una hormona que no requiere un transportador para atravesar la barrera celular. Quiere decir, no requiere un canal o una proteína que le ayude a transportarse hacia el interior de la célula. Por lo tanto, el cortisol puede entrar libremente hacia el interior del líquido intracelular. Recordando que el cortisol se transporta de dos maneras, principalmente a lo largo de los vasos sanguíneos o a través de los vasos sanguíneos, que es el transporte unido a proteínas, y la forma libre, cuando el cortisol no se encuentra unido a una proteína, sino que se encuentra disuelto en el plasma. Entonces, el cortisol libre, el que no está unido a proteína, sale de la sangre y entra hacia el citoplasma. El receptor del cortisol, en su forma inactiva, cuando está esperando una señal en el interior de la célula, está unido a una proteína que se llama proteína de choque térmico. Las proteínas de choque térmico son proteínas o biomoléculas que tienen muchas funciones en el interior de la célula. En este caso, la función de la proteína de choque térmico, que se llama específicamente proteína de choque térmico 90, porque hay muchos tipos o varios tipos de proteínas de choque térmico. Esto es por sus siglas en inglés, que es Heat Shock. Esta proteína se encuentra unida al receptor de cortisol y básicamente lo que está haciendo es mantener el receptor en un estado inactivo o inhibido hasta cierto punto en el citoplasma de la célula. Entonces, cuando entra el cortisol, lo que va a suceder es que el cortisol se va a unir a su receptor, al receptor de cortisol, específicamente hacia la zona de unión a ligandos. Entonces, el cortisol se une al receptor de cortisol y esto va a provocar la separación de la proteína de choque térmico. Básicamente lo que va a suceder es que se separa el receptor de cortisol de la proteína de choque térmico al unirse con esta hormona. Según el cortisol, se separa la proteína de choque térmico, esta se desplaza y ahora sí, ya unido el cortisol con el receptor de cortisol, entra al núcleo de la célula. Y en el núcleo de la célula, el receptor va a interactuar con las porciones específicas del DNA que van a ejercer los efectos fisiológicos o activar los genes para ejercer los efectos fisiológicos que hace el cortisol en cada uno de los diferentes tejidos del cuerpo. De nuevo, haciendo una breve recapitulación, un breve resumen de cómo funciona el receptor del cortisol. El cortisol entra a la célula, en su estado inactivo, el receptor de cortisol se encuentra unido con una proteína de choque térmico. Al unirse el receptor de cortisol con el cortisol, se separa la proteína de choque térmico y ahora este conjunto de receptor de cortisol con cortisol entran hacia el núcleo de la célula y en el núcleo de la célula el receptor de cortisol interactúa con las porciones del DNA o con las regiones específicas del DNA para ejercer los efectos o activar los genes que van a producir los efectos biológicos del cortisol en ese tejido en particular. De nuevo, es un receptor un poquito más fácil de entender en comparación con el receptor de hormona tiroidea. Recordar que los dos son receptores intracelulares
y es relativamente fácil de recordarlo, ya que si ustedes recuerdan la clasificación química de las hormonas, pues pueden fácilmente recordar o deducir en dónde se encuentra el receptor. Para todas las hormonas liposolubles, el receptor se encuentra dentro de las células, y para las hormonas hidrosolubles, el receptor se encuentra en la membrana celular, como los que ya hemos visto, el receptor asociado a proteína G, el receptor de citocinas y, como vamos a ver en la siguiente clase, también el receptor de tirosina quinasa, que es el receptor de insulina. Entonces, una vez que ya entendimos cómo funciona el receptor de cortisol, vamos a pasar a los efectos biológicos de esta hormona, y ya es lo último que nos falta. Los efectos del cortisol, al igual que aquellos para la hormona tiroidea, también abarcan una gran cantidad de tejidos. El cortisol ejerce sus efectos en múltiples tipos de células en nuestro cuerpo. Y vamos a enumerar algunos de los más importantes o de los principales. Primero, entre los principales efectos del cortisol se encuentra el metabolismo de la glucosa. El cortisol lo que hace es incrementar los niveles de glucosa en la sangre. Y el incremento de los niveles de glucosa es principalmente dependiente de varios mecanismos. Primero, va a haber un incremento en la gluconeogénesis, y es la creación de nueva glucosa. También va a haber un incremento en la glucogenolisis, que es la ruptura del glucógeno hepático. Todo eso con el propósito, con la finalidad de incrementar la producción hepática de glucosa, principalmente con el fin de preparar al cuerpo ante una situación de estrés. El cortisol, como ya lo vimos, es una hormona que se libera en respuesta a un estímulo estresante o un estímulo estresor que puede ser físico o psicológico. Cuando yo estoy teniendo una enfermedad, por ejemplo, cuando tengo una fractura, me acaban de operar o tengo una infección, mi cuerpo responde en parte liberando cortisol, que obviamente tiene muchas otras respuestas, pero incrementa la liberación del cortisol. Esto, en cierta medida, tiene como propósito incrementar la disponibilidad de glucosa para los tejidos. Esto quiere decir, el hígado incrementa su producción hepática de glucosa o incrementa la producción hepática de glucosa con el propósito de que los tejidos tengan la suficiente energía para enfrentarse a esta situación de estrés. Esto quiere decir, si me acaban de operar o si tuve una fractura y necesito reparar los tejidos que se lesionaron o que se lastimaron a consecuencia de un accidente o de una operación quirúrgica, pues los tejidos van a requerir energía para que se puedan reparar, van a requerir ATP, y ese ATP lo van a obtener principalmente de la glucosa. Entonces, lo que hace el cortisol es garantizar que los tejidos van a tener el aporte de energía suficiente para poder realizar las funciones de mantenimiento o reparación que sean necesarias para enfrentarse de manera adecuada a esa situación de estrés. También, como lo vamos a ver ahorita más adelante, la respuesta al estrés involucra un incremento en el gasto cardíaco y un incremento también en la capacidad y fuerza de contracción de los músculos. Principalmente porque si estoy en una situación estresante, no sé, por ejemplo, si mi vida corre peligro porque me encuentro en un accidente automovilístico o algún otro evento que ponga en riesgo mi vida, el cortisol también cumple con la función de que los tejidos en ese momento tengan la cantidad suficiente de energía. Esto quiere decir que si tengo que correr para escapar de algo o si tengo que usar mi fuerza para salir de algún lugar, que el músculo esquelético tenga la suficiente energía, o sea, que haya glucosa suficiente para que se pueda contraer de manera adecuada y garantizar o asegurar al menos que los tejidos van a tener la suficiente energía para que yo pueda salir de esa situación de peligro. Entonces, este efecto es muy importante con relación al cortisol, que va de la mano también con las proteínas. Los otros efectos que también que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos son aquellos que garantizan
que la gluconeogénesis va a ocurrir de manera adecuada. Por ejemplo, para que la gluconeogénesis ocurra, el cortisol incrementa también la proteólisis o incrementa la degradación de proteínas. E incrementa también la lipólisis. Porque como ya lo vimos de manera similar con las hormonas tiroideas, la degradación de las proteínas lo que va a hacer es proporcionar aminoácidos. Proporciona aminoácidos que después se van a transportar hacia el hígado y ese puede funcionar como sustrato para la síntesis de nueva glucosa. Lo mismo también para el tejido adiposo. Si incrementa la lipólisis, eso va a provocar que haya una mayor cantidad de ácidos grasos libres que se liberan hacia la circulación, que retornan hacia el hígado junto con glicerol, y eso va a ser utilizado para la creación de nueva glucosa. Entonces, todos esos efectos tienen que ver de manera indirecta, pero al final se van a traducir también en un incremento en la liberación de glucosa. Después tenemos efectos en otros tejidos, como por ejemplo en el tejido óseo. En el tejido óseo, el cortisol incrementa el recambio del hueso, incrementa la actividad de los osteoclastos y también de los osteoblastos, que son las dos células responsables del recambio óseo. Los osteoclastos son células que se encargan de remover el hueso antiguo o el hueso que ya tiene mucho tiempo, y los osteoblastos se encargan de crear nuevo tejido óseo. En exceso, el cortisol puede provocar una inhibición en la proliferación de los osteoblastos y eso también va a generar sobre todo una reducción en la densidad mineral ósea y puede llegar a provocar osteopenia o osteoporosis. Pero el cortisol en niveles fisiológicos normales, pues normalmente no tiene ese efecto. Ese efecto sobre una mayor actividad osteoclástica normalmente ocurre cuando hay niveles anormalmente elevados suprafisiológicos de cortisol. Otro efecto que también es muy importante es el que ejerce el cortisol sobre el tejido conectivo. El cortisol puede llegar a inhibir la acción de los fibroblastos. Los fibroblastos son células muy importantes porque son las células encargadas de la generación de la matriz extracelular. La matriz extracelular es el tejido que funciona como un esqueleto o andamio, como una estructura que mantiene a las células unidas entre sí. No todas las células están pegadas pared con pared. Hay células que están separadas por este espacio de matriz extracelular que está compuesto por proteínas, proteoglucanos, separan sulfatos, fibras de colágeno u otro tipo de material, y a veces esa matriz extracelular es lo que proporciona en gran medida la elasticidad a algunos tejidos, como por ejemplo la piel. Entonces, esos fibroblastos participan de manera muy importante durante el proceso de cicatrización. Cuando yo tengo una herida, cuando se lesiona alguna parte de mi cuerpo, obviamente hay mitosis celular que va a ocasionar la reparación del tejido, pero aparte de la mitosis celular, para reparar las células que se dañaron, los fibroblastos producen matriz extracelular y esa matriz extracelular ayuda a ir pegando o uniendo las células que se están multiplicando para que se repare el tejido de manera satisfactoria. Dependiendo de qué tan profunda o qué tan seria haya sido la lesión, pues puede que quede o no quede cicatriz. Si las lesiones fueron superficiales, pues puede que el tejido se restaure por completo y que no quede evidencia de que hubo una lesión. Si la herida fue más profunda o más larga, puede que los fibroblastos no reparen por completo la piel a su estado previo y que quede alguna marca, una cicatriz, de que ahí hubo una lesión o una herida previamente. Entonces, en condiciones normales, de nuevo, este efecto sobre la inhibición de los fibroblastos, pues no ejerce mucho, no es muy importante, simplemente es un factor limitante de un exceso de producción de matriz extracelular. Pero el problema, de nuevo, igual que sucede con el tejido óseo, puede llegar a ocurrir cuando hay un exceso de cortisol. El exceso de cortisol
que se llama síndrome de Cushing o hipercortisolismo, puede provocar una inhibición excesiva de los fibroblastos y eso en algunos casos puede llegar a ocasionar que las personas tengan una cicatrización deficiente, o sea, que las heridas tarden muchísimo más tiempo en sanar o que queden cicatrices que son más anormales en comparación con una cicatriz normal. Una cicatriz típica que puede ocurrir, por ejemplo, en periodos de crecimiento rápido, aparece en la gran mayoría de las personas en algunas áreas en las cuales la piel se expande muy rápido. Por ejemplo, casi siempre las estrías aparecen durante la adolescencia o durante la pubertad, cuando hay periodos rápidos de crecimiento, y pueden aparecer en la parte inferior de la espalda, pueden aparecer en las piernas, en los glúteos, pueden aparecer también en la parte superior del tórax, en la espalda. En el caso de las mujeres pueden aparecer en la parte anterior del tórax, en donde se encuentran los senos, y en otras partes del cuerpo. Pero normalmente esas estrías tienden a tener un color blanco o plateado y son completamente normales. Prácticamente todo el mundo tiene estrías. Sin embargo, cuando no hay una producción adecuada de fibroblastos o de matriz extracelular por parte de los fibroblastos, esas estrías pueden adquirir un tono o un color anormal, que es un tono como violeta o rojizo o violáceo. Y eso es algo que puede llegar a ocurrir debido a una cicatrización anormal o a una inhibición excesiva de los fibroblastos, que puede ser una característica de hipercortisolismo. Otras características que también pueden aparecer en el caso del cortisol es que el cortisol es necesario para la producción de una sustancia que se llama surfactante pulmonar en el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio, o el sistema respiratorio está formado por una vía aérea superior y una vía aérea inferior. El cortisol participa en la estimulación de la producción de una sustancia que se llama surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es básicamente una sustancia que, considerando la vía aérea, está compuesta de nuevo por una vía aérea superior e inferior. La vía aérea inferior está compuesta por los pulmones, por la tráquea, y también esta tráquea se va dividiendo en bronquios principales y luego los bronquios principales se dividen en bronquiolos y se van subdividiendo cada vez más en bronquios más chiquitos hasta llegar a la unidad funcional del sistema respiratorio, que es el alveolo. El alveolo representaría la última parte de este árbol bronquial. Se sigue dividiendo, 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 y lo último, a la última parte a la que llega el aire que respiramos es al alveolo. El alveolo es básicamente, o lo podríamos considerar como una especie de globo, y tiene dos estados, un estado en el cual está abierto el alveolo y un estado en el cual está cerrado. ¿De qué depende si está abierto o cerrado el alveolo? De la cantidad de aire que haya en su interior. Y eso depende de en qué fase de la respiración se encuentra el alveolo en ese momento. Nosotros adquirimos el oxígeno del ambiente a través del proceso de la respiración, que consta de dos fases, que es la inspiración, cuando entra el aire hasta nuestros pulmones, o en este caso, cuando entra el aire ambiente, incluido el oxígeno, hacia los alveolos. Y la fase de expiración. En la fase de expiración es cuando nosotros sacamos el aire y eso con el fin de sacar el dióxido de carbono de nuestro cuerpo hacia el exterior. Entonces, cuando nosotros inspiramos, cuando el aire entra hacia nuestros pulmones, nuestros alveolos se expanden y se llenan de aire ambiente, entre los cuales, que tiene gases y entre los cuales se encuentra el oxígeno. Y cuando nosotros expiramos, el aire que se encontraba llenando los alveolos es expulsado o sale hacia el exterior. Y luego se repite el proceso cuando la persona vuelve a inspirar o cuando vuelve a meter aire nuevamente. El surfactante pulmonar
es una sustancia que producen las células que forman las paredes de los alvéolos, que se llaman neumocitos. Los neumocitos son las células que forman las paredes de estos alvéolos. Y estos alvéolos producen, perdón, neumocitos, producen esta sustancia que se llama surfactante pulmonar. La función del surfactante pulmonar es evitar el colapso total del alvéolo cuando este se colapsa debido a la expiración. Entonces, el surfactante es esta sustancia que estoy dibujando aquí de color verde. No es verde en la vida real, obviamente, pero la función del surfactante es funcionar como una especie de líquido lubricante que evita el colapso total del alvéolo. Esto quiere decir que toque pared con pared al momento de colapsarse el alvéolo. Queda esta fina capa de líquido surfactante que evita que choque pared con pared. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros queremos inflar el alvéolo, depende de qué tan separadas o qué tan unidas estén sus paredes, va a ser más difícil o más fácil abrir el alvéolo en primer lugar. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre cuando nosotros queremos inflar un globo en plástico. Cuando queremos inflar un globo, yo creo que todos ustedes lo han hecho en algún momento, han notado que la parte más difícil de inflar un globo es la parte inicial, cuando queremos empezar a expandir las paredes del globo. Normalmente ahí es cuando tienes que aplicar un mayor esfuerzo, soplar más fuerte para que el globo se empiece a expandir. Y una vez que ya se expandió un poquito, ya no tienes que hacer tanta fuerza, no tienes que expirar o soplar con tanta fuerza. Ya normalmente es más fácil empezar a soplar de manera suave, despacio, para que el globo se vaya inflando de aire. Eso, en parte, es porque al principio las paredes del globo están colapsadas y ese colapso pared con pared hace que sea más difícil de que el globo se abra. Entonces, una vez que ya está ligeramente abierto, que ya están separadas las paredes, ya es más fácil introducir el aire nuevo, que el aire entre. Entonces ya se vuelve más sencillo o tengo que soplar más suave sin tanto esfuerzo para que el globo se siga abriendo. Entonces, algo similar ocurre aquí, en el alveolo. Si las paredes te llegan a colapsar por completo, la cantidad de esfuerzo que yo tendría que realizar al momento de la inspiración sería enorme. Yo tendría que hacer un esfuerzo muy grande, utilizar toda mi musculatura respiratoria del tórax para inspirar y meter el aire, lo cual con el paso del tiempo se volvería muy cansado. Entonces, la función del surfactante es evitar ese colapso completo. Esto quiere decir que cuando entra el aire, se expande el alvéolo. Y cuando se sale el aire, que el alvéolo no se colapse por completo, o sea, que no choque pared con pared, sino que quede este pequeño espacio generado por el líquido o que queda abierto por el líquido surfactante y que en la siguiente ocasión, y yo tengo que volver a meter el aire, o sea, en la siguiente inspiración, que sea muchísimo más fácil volver a abrir el alvéolo, que yo no tenga que hacer un esfuerzo tan grande una fuerza, que no tenga que hacer tanta presión para que el alvéolo se vuelva a llenar de aire. Entonces, eso facilita mucho el esfuerzo que yo tengo que hacer durante cada inspiración y durante cada expiración, pero más sobre la inspiración. Ahora, ¿qué tiene que ver el cortisol? Durante el proceso de desarrollo fetal intrauterino, la producción de surfactante pulmonar es una de las últimas cosas que ocurren en el periodo de 39 semanas de gestación. Quiere decir que como el producto o el feto, mientras se encuentra en el útero de la madre, pues no está respirando porque todo el oxígeno lo obtiene a partir de la circulación materna, el alvéolo pues prácticamente no está funcionando porque el producto no está haciendo la función de inspirar y expirar. Pero en el momento en el que sale del canal vaginal y ya se corta el cordón umbilical, pues es donde tiene que activarse o tiene que empezar a funcionar el sistema respiratorio de ese bebé. El surfactante pulmonar se produce durante las últimas semanas del embarazo, o sea, por ahí de la semana 37, 38, 39 aproximadamente. Lo que quiere decir que si el producto por alguna razón nace antes de tiempo, el producto todavía no ha, o el sistema respiratorio del producto todavía no ha producido el surfactante pulmonar. Y por lo tanto,
Si naciera, por ejemplo, un producto a las 36 semanas de gestación, cuando todavía no ha desarrollado el surfactante pulmonar, lo que va a ocurrir es que en la primera respiración que tenga el producto, los alvéolos se van a abrir. Y luego, cuando expire el producto por primera vez, los alvéolos se van a cerrar. Y como no hay surfactante pulmonar, los alvéolos van a colapsar. Esto quiere decir que va a chocar pared contra pared. Y cuando el producto intente volver a respirar o volver a inspirar, no va a poder porque los alvéolos están colapsados. La cantidad de fuerza que tendría que ejercer el producto sería inmensa, que en ese momento no tiene, porque literalmente es un recién nacido. Entonces, los alvéolos se quedan colapsados. A eso se le conoce como insuficiencia respiratoria aguda del recién nacido y ocurre justamente por la deficiencia de este surfactante pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué es que los productos que nacen antes de tiempo logran sobrevivir? Justamente porque si yo sé que viene una mujer embarazada que tiene trabajo de parto o está la mujer embarazada ya en el hospital con trabajo de parto antes de que el producto haya llegado a término, por poner un ejemplo, que sea una mujer de 35 semanas de gestación que en este momento está teniendo contracciones. Antes, mientras estoy preparando todo para, en caso de que el producto nazca antes de tiempo, lo que tengo que hacer es inyectarle una dosis alta de glucocorticoides o de cortisol a la mamá, con el propósito de que el cortisol que va a entrar al torrente circulatorio de la mamá llegue al torrente circulatorio del bebé o del feto y que eso acelere la producción del surfactante pulmonar en el producto. De esa manera, en esas horas en lo que yo estoy decidiendo si el producto va a nacer antes de tiempo o no, o sea, si lo puedo detener el trabajo de parto que se activó antes de tiempo, el producto ya está desarrollando el surfactante pulmonar. Y a lo largo de un par de horas, pues ya garantizo que si el producto llega a nacer antes de tiempo, ya va a tener como mínimo una suficiente cantidad de surfactante pulmonar para evitar este colapso alveolar. Entonces, de ahí la importancia del cortisol en esa fase tan temprana de la vida o en, la última semana, en las últimas semanas de la gestación, que es necesario para la producción de esta sustancia, del surfactante pulmonar, y la ausencia o la falta del surfactante pulmonar puede llegar a comprometer la vida del producto. Otros de los efectos del cortisol bien involucran efectos sobre otras hormonas, como por ejemplo las catecolaminas. En el sistema cardiovascular, el cortisol tiene un efecto permisivo sobre las catecolaminas. Sobre las catecolaminas. Las catecolaminas son las hormonas que vamos a ver ahorita en un momento más, que son la adrenalina y la noradrenalina. Efecto permisivo, como lo vimos al principio de este curso, se refiere a que el cortisol incrementa la cantidad de receptores disponibles para estas hormonas. Esto quiere decir que el cortisol es necesario para que los tejidos expresen receptores alfa y beta para noradrenalina y adrenalina. Esto implica que si no hay cortisol, si el paciente por alguna razón no produce esta hormona, no se expresan receptores para catecolaminas y eso puede ocasionar que el paciente, las catecolaminas son necesarias en gran medida para subir la presión arterial, para incrementar la frecuencia cardíaca y para incrementar la fuerza de contracción. Entonces, la falta de estas hormonas puede hacer que la persona tenga hipotensión, que tenga la presión baja. Porque aunque haya suficiente cantidad de adrenalina y noradrenalina, si no hay receptores, pues las hormonas no tienen dónde actuar y por lo tanto pueden llegar a presentar presión baja por la falta de acción de estas hormonas sobre particularmente los vasos sanguíneos. Otro efecto que tiene el cortisol es sobre el sistema inmune y lo hace a través de varios mecanismos. El cortisol es una hormona que también se puede utilizar como un inmunosupresor.
Por ejemplo, yo le puedo administrar a una persona glucocorticoides o cortisol para inmunosuprimirla. Esto quiere decir disminuir la actividad de su sistema inmune. Y esto puede tener muchos usos. Por ejemplo, en algunos casos se puede utilizar como un antiinflamatorio. Y ese efecto antiinflamatorio ocurre por varias razones. En primer lugar, uno de los efectos, una de las razones por las cuales el cortisol tiene este efecto antiinflamatorio es porque reduce la migración de los glóbulos blancos hacia los sitios de lesión. Eso quiere decir que en mi torrente circulatorio o en mis vasos sanguíneos se encuentran los glóbulos rojos y los glóbulos blancos siendo los leucocitos, las células de lesión. Y cuando ocurre una lesión, por ejemplo, si yo me lesiono en alguna parte de mi brazo, pues obviamente aquí hay vasos sanguíneos que están pasando a través de mis arterias. Entonces, para que los leucocitos, por ejemplo, si yo tengo una lesión aquí cerca de la muñeca, se ve por acá, para que los leucocitos o los glóbulos blancos puedan llegar al sitio de lesión y que ocurra el efecto inflamatorio. El efecto inflamatorio tiene como un propósito de principalmente detener la entrada de bacterias desde el exterior que puedan llegar a regiones más profundas del cuerpo y para las bacterias que ya entraron, detener su multiplicación y si se puede eliminarlas. Esto lo hace a través de los mecanismos típicos de inflamación, que es el incremento de la temperatura local, porque las bacterias tienen más dificultades para reproducirse si aumenta la temperatura en el cuerpo. También el edema, que es la acumulación de agua y tejido inflamatorio alrededor del sitio y tejido de matriz extracelular alrededor del sitio donde está ocurriendo la inflamación y obviamente la llegada de los glóbulos blancos. Pero para que los glóbulos blancos puedan salir del torrente circulatorio, requieren unas moléculas que se llaman moléculas de adhesión. La forma en la cual los leucocitos salen a través del vaso sanguíneo, de la pared del vaso sanguíneo, es por medio de un movimiento muy particular. Lo que hacen los leucocitos es unirse o pegarse a la pared del vaso sanguíneo y luego hacen como una especie de movimiento rotatorio, o sea, ruedan a través de la pared del vaso sanguíneo y finalmente salen del torrente circulatorio. Para que ocurra este movimiento rotatorio o de rotación en la pared del vaso sanguíneo, requieren unas moléculas que se llaman moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión son las que hacen que el leucocito se pueda pegar a la pared del vaso sanguíneo en primer lugar, para iniciar ese movimiento de rotación que le permita salir o escapar del torrente circulatorio. El tema es que si el cortisol, lo que hace el cortisol es justamente inhibir a estas moléculas. El cortisol inhibe la actividad de las moléculas de adhesión. Quiere decir que los leucocitos no pueden salir del torrente circulatorio, se quedan en los vasos sanguíneos. Entonces, si yo tengo una lesión que está produciendo inflamación, o más bien yo sé que va a provocar inflamación, los glucocorticoides pueden disminuir el grado de inflamación que ocurre de manera local. Quiere decir que al detener la migración de los leucocitos desde el vaso sanguíneo hacia el sitio de lesión, va a haber una actividad inflamatoria menor, porque una de las funciones de los leucocitos es justamente generar esa reacción inflamatoria. Entonces, esto pues tiene muchos usos. Por ejemplo, cuando una persona tiene una lesión, algo muy frecuente en lesiones deportivas, cuando una persona tiene una ruptura o lesión de los ligamentos de la rodilla o de los meniscos, en algunas ocasiones los médicos del deporte utilizan glucocorticoides intraarticulares. Le pueden poner una dosis de glucocorticoides, de dexametasona, por ejemplo, intraarticulares, esto quiere decir, inyectan la articulación y le ponen ahí directamente los glucocorticoides, justamente para ejercer este efecto antiinflamatorio, con la finalidad de que no se dañe más todavía la articulación y reducir de manera importante el dolor, porque el dolor se produce principalmente por la inflamación de los tejidos.
Otros usos pueden ser, pues a lo mejor, no tan adecuados. En algunas ocasiones, por ejemplo, a algunas personas les dan, no estoy diciendo que esté bien, pero les pueden dar glucocorticoides para infecciones de garganta que pueden provocar mucha inflamación en la vía aérea superior, al grado de que en algunos casos pueden dificultar la capacidad de hablar o pueden provocar molestias al momento de hablar. Les dan antiinflamatorios, esteroideos, en este caso cortisol, con el propósito de reducir la inflamación y pues poder hablar un poco mejor y que no duela tanto la garganta. Y el otro efecto sobre el sistema inmune es la inhibición de las prostaglandinas, que son hormonas que participan en el proceso inflamatorio. Entonces, a través de estos mecanismos y otros más, es que los glucocorticoides o el cortisol tienen efectos antiinflamatorios y de supresión del sistema inmune. No necesariamente porque degrade o elimine los leucocitos o los glóbulos blancos, simplemente interfiere con su actividad o con su funcionamiento normal. Se pueden utilizar también para enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, que son enfermedades en las cuales el sistema inmune está realizando una actividad fuera de lo común, está trabajando más de lo normal y en esos casos pueden servir los glucocorticoides para el tratamiento de esas enfermedades. Y ya para terminar, el último efecto que nos falta sobre el cortisol sería el efecto que tiene a nivel de la función renal. En cuanto a la función renal, renal, el cortisol, pero más importantemente la aldosterona, participa en el balance de agua y electrolitos. A grandes rasgos podríamos decir que el cortisol incrementa el filtrado glomerular y también participa, aunque es más bien la aldosterona, que es un mineralocorticoide, en el balance de electrolitos. En la sangre, particularmente del sodio que hay en nuestra sangre y que se está eliminando a través de la orina. Entonces, pues esos son básicamente los principales efectos del cortisol. Ahí en el Greenspan viene una tabla que es bastante útil. Es una tabla un poco larga, pero viene una tabla que está dividida en tres columnas. Efectos normales del cortisol, el exceso de cortisol, que viene ahí creo que como síndrome de Cushing, y una tercera columna que viene los efectos de la falta de cortisol, que vienen, si no me equivoco, como insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison. Es bastante útil porque nos permite dimensionar primero, cuáles son los efectos normales del cortisol. En segundo lugar, qué es lo que pasa cuando hay un exceso de cortisol y también qué es lo que pasa cuando hay una deficiencia de cortisol. Entonces, ya ahí pues la pueden revisar con más detalle. Ahorita nada más les voy a poner cómo se ve esa tabla en su libro para que la puedan identificar. Es esta tabla que está aquí. Y ahí vienen los diferentes efectos del cortisol, que ya describimos los principales: el incremento en la gluconeogénesis, el efecto que tiene en el tejido adiposo, que incrementa las señales lipolíticas o incrementa la lipólisis, incrementa la degradación de proteínas musculares y que incrementa los niveles de glucosa sobre el ayuno. Y acá viene el efecto sobre el exceso de cortisol, o lo que pasaría cuando hay exceso de cortisol, y por acá en la tercera columna la deficiencia de cortisol. Y estos son los otros efectos sobre el sistema inmune, de lo cual también ya hablamos, que es inhibir la proliferación de monocitos y las células presentadoras de antígeno, aunque esos detalles no los tienen que saber ustedes, y el incremento de la tasa de filtrado glomerular, que son las funciones más importantes y las que sí tienen que saber sobre el cortisol. Entonces, ahora sí, ya con eso estamos terminando eh, la parte de la corteza suprarrenal y vamos a pasar a la médula suprarrenal, que es la parte interna de la glándula, que es lo último que nos falta para terminar con este tema. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Sí, en el caso de el exceso de cortisol solamente pasaría justo con patologías como la enfermedad de Cushing o también en el estrés crónico puede provocar los mismos efectos. Muy buena pregunta. El hipercortisolismo tiene un montón de causas.
Eh, Niveles elevados de cortisol pueden ocasionarse por un montón de causas. Si hablamos epidemiológicamente sobre la principal causa de exceso de cortisol, la principal a nivel mundial es la administración exógena de glucocorticoides. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona está consumiendo cortisol, ya sea que lo sepa o no lo sepa, de manera exógena. Por ejemplo, si yo tengo artritis reumatoide y estoy teniendo mucho dolor articular, puede que mi doctor me dé un medicamento que se llama prednisona, que tiene como propósito reducir la inflamación en mis articulaciones. Y ese medicamento, pues es básicamente cortisol, un glucocorticoide. Entonces, eso puede llegar a provocar, obviamente, el efecto que quiero lograr es reducir el dolor y reducir la inflamación de las articulaciones. Pero de manera secundaria, como es cortisol, puede llegar a producir Cushing si es que tomo una dosis muy alta durante mucho tiempo. Entonces, esa es la causa principal por la cual una persona puede tener exceso de cortisol, la administración exógena de glucocorticoides. Aquí también podríamos incluir cremas. Muchas veces las personas tienen la idea de que las cremas o los ungüentos no van a provocar efectos secundarios graves, pero si la crema tiene cortisol o tiene algún glucocorticoide, eventualmente se absorbe a través de la piel y llega a la sangre. Y eso también puede provocar, si se usa por mucho tiempo, síndrome de Cushing, sobre todo si se usa en áreas extensas de la piel. Y otro punto muy importante también son los remedios naturales. Los remedios naturales, productos de herbolaria, como algunos que tienen que ver con el ajo, no voy a decir nombres, pero muchos de esos productos se venden como remedios naturales para tratar enfermedades como la artritis o la osteoartritis o problemas articulares. Y como estrictamente hablando no son medicamentos, que no se venden como medicamentos, la ley mexicana es un poco laxa en ese aspecto. Si tú no le pones que es un medicamento a tu producto, pues no es necesario que declares qué es lo que contiene tu producto. Entonces, muchos de esos productos no dicen con precisión qué es lo que contienen y se venden como productos o remedios naturales para el tratamiento del dolor o el manejo del dolor en ciertas enfermedades como la artritis o la osteoartritis. Entonces, como yo no estoy obligado a decir qué le pongo a mi producto, a veces le puedo poner cortisol. Entonces, se ha detectado que muchos de sus remedios tienen dexametasona, que es cortisol, y eso es lo que produce el efecto antiinflamatorio y de reducción del dolor. Entonces, la persona va a comprar el producto, se toma el producto y pues sí se le quita el dolor, pero se le quita el dolor porque el producto tiene cortisol que en el largo plazo le puede llegar a producir un hipercortisolismo o un síndrome de Cushing. Entonces, esa es una de las principales causas. Pero aparte de eso, también existen causas endógenas, esto quiere decir que mi cuerpo produzca un exceso de cortisol. Y aquí, pues, hay un montón. Por ejemplo, existen enfermedades de la glándula suprarrenal, en la cual se forma un adenoma en la glándula suprarrenal que produce un exceso de cortisol. También hay enfermedades que afectan a la glándula hipófisis, también un adenoma o un tumor que produce un exceso de ACTH. Y ese exceso de ACTH, pues obviamente va a provocar un exceso de cortisol. Eso sería, por ejemplo, un hipercortisolismo secundario. Y ahí, de nuevo, no lo tienen que saber en este momento, pero esta es la enfermedad de Cushing, porque la enfermedad de Cushing es específicamente cuando una persona, o se refiere específicamente a cuando una persona tiene un tumor productor de ACTH. Para cualquier otra condición en la cual haya hipercortisolismo, se le llama síndrome de Cushing, pero específicamente tumor productor de ACTH es enfermedad de Cushing. Ahora, con relación al tema del estrés. El estrés también puede llegar a provocar la elevación de los niveles de cortisol, pero eso es muchísimo más difícil de identificarlo. Hay algunas, para empezar, porque como el estrés rara vez se va a manifestar de manera similar a lo largo de las 24 horas del día, ese estrés puede llegar a provocar a lo mejor algunos síntomas de hipercortisolismo, como por ejemplo la elevación de la glucosa, la elevación de la presión arterial, incluso que la persona tenga cierta ganancia de peso, pero es bien difícil identificarlo, porque de nuevo, pues el estrés no necesariamente se está manteniendo las 24 horas del día. Entonces, como la respuesta al estrés
va a estimular la liberación de CRH, a veces puede ocasionar que si yo pienso que una persona tiene exceso de cortisol por estrés, el problema es en qué momento del día voy a medir sus niveles de cortisol, porque como el cortisol fluctúa mucho a lo largo del día, como lo vimos en la clase anterior, a consecuencia del ritmo de liberación circadiana, o sea que el nivel de cortisol es más alto en la mañana y más bajo durante la noche, atribuible al estrés, pues se vuelve más difícil, porque pues ni modo que le tome exactamente el nivel de cortisol en el momento del día en el que está más estresada esa persona. Entonces, el diagnóstico de ese tipo de esa situación particular se vuelve más difícil. Si hay pruebas específicas, como por ejemplo la prueba de estimulación con CRH y la prueba de estimulación con desmopresina, que son pruebas que se han utilizado para detectar casos de pacientes que tienen hipercortisolismo como resultado de un estrés crónico, un estrés psicológico crónico. Pero pues han dado ahí resultados más o menos convincentes. Pero sí puede llegar a provocar incluso síntomas de hipercortisolismo el exceso de estrés psicológico. Tiene que ser un estrés constante y relativamente fuerte. O sea, no sé, por poner un ejemplo, el hecho de preocuparme por un examen la siguiente semana, pues probablemente no es suficiente estímulo psicológico como para que produzca un hipercortisolismo en la mayoría de las personas. Obviamente cada individuo es distinto y hay algunas personas que pueden tener una sensación de estrés o pueden percibir más estrés con la misma situación en comparación con otros individuos. Entonces, pues ahí hay mucha variabilidad y justamente eso es también lo que dificulta en algunos casos la identificación de este tipo de situaciones. Pero sí puede llegar a ocurrir. Para responder ya específicamente la pregunta, sí puede haber síntomas de hipercortisolismo cuando una persona está sometida a estrés físico o psicológico durante mucho tiempo, pero normalmente los síntomas son más leves en comparación con el hipercortisolismo que aparece por enfermedades de otro tipo, como por ejemplo un tumor productor de cortisol en la suprarrenal o un tumor productor de ACTH en la glándula hipófisis. Los síntomas tienden a ser más leves y en algunos casos incluso pasar desapercibidos, pero sí puede llegar a ocurrir el hipercortisolismo por estrés. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Muy bien. Entonces, sobre la médula suprarrenal, vamos a hablar primero de sus características generales. La médula es la parte interna de la glándula suprarrenal. Ya vimos que la glándula suprarrenal se divide en dos grandes porciones, que son la corteza, de la cual ya hablamos en clases anteriores, y la médula renal. La médula es solamente la parte interna de la glándula suprarrenal. Aquí vamos a encontrar un tipo de célula particular que se llama feocromocito, se llaman feocromocitos, que son células cromáfilas. Estos feocromocitos son un tipo especial de célula que no tiene nada que ver o no se parece en nada a las células de la corteza suprarrenal, o sea, las que se encuentran por acá. Este tipo de células, muchos autores las describen como neuronas que perdieron sus axones. Esto quiere decir que las células son muy parecidas a las células que se encuentran en el sistema nervioso central. Si nosotros recordamos, las células que componen nuestro cerebro son las neuronas. Las neuronas están formadas por un cuerpo celular que se llama soma, unas extensiones que se llaman dendritas, que funcionan como sitios de recepción de señales nerviosas o de señales eléctricas, y una extensión, una parte que se extiende con el propósito de conectarse con otras neuronas que se llaman axón. Entonces, de nuevo, en general las neuronas tienen tres partes. Tienen esta parte, que es el cuerpo celular, al cual le decimos o se llama soma. Tienen estas extensiones que funcionan como sitios de recepción de señales, que se llaman dendritas. Y finalmente tienen esta extensión, que normalmente es una
porción que está mielinizada. Esto quiere decir que está recubierta por una capa de lípidos o de mielina que mejora la conducción nerviosa o la conducción eléctrica de la neurona, que es el axón. Son los axones mielinizados. Es el axón. Y normalmente este axón está en contacto con la dendrita de otra neurona. Y así es como se transmiten a grandes rasgos las señales eléctricas en el sistema nervioso. Se transmite la señal eléctrica de un axón hacia la siguiente neurona y luego esta siguiente neurona repite ese proceso para irse comunicando neurona con neurona hasta llegar al músculo o al órgano al que se quiere llegar. Entonces, de nuevo, es que tiene que ver todo esto que los feocromocitos técnicamente son como neuronas que perdieron sus axones. Esto quiere decir, básicamente, es el soma y las dendritas, pero son células que ya no son capaces de mandar señales nerviosas hacia otra neurona. Sin embargo, sí son capaces de recibirlas, porque sí pueden recibir señales eléctricas directamente desde el sistema nervioso central. Ahora, la otra importancia de esa caracterización de las células que se encuentran en la médula suprarrenal es que, como vieron en sus clases de sistema nervioso, las neuronas también utilizan sustancias que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores normalmente se encuentran acá en la terminal sináptica o en la punta del axón. Ahí es donde se liberan estas sustancias neurotransmisoras, que tienen como propósito la transmisión de la señal de esta neurona hacia esta neurona. Esos neurotransmisores pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos neurotransmisores como la acetilcolina. Tenemos otros neurotransmisores como el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico o el GABA. Pero los que nos importan a nosotros son otros neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Estos tres neurotransmisores nos importan porque estos tres son los que se van a producir aquí en los feocromocitos. Estos tres neurotransmisores son los neurotransmisores que utiliza el sistema nervioso simpático en las neuronas postsinápticas. Ahorita vamos a hablar un poco más del sistema nervioso simpático, pero esto es nada más para explicar la relación que existe entre estas sustancias que se secretan en el sistema nervioso central con las sustancias que se secretan aquí en la médula suprarrenal. Acá, en el sistema nervioso central o en el cerebro, estas sustancias tienen como propósito la transmisión de señales eléctricas entre neuronas. Esto quiere decir que no se liberan hacia el exterior, sino que simplemente se liberan aquí en este espacio que se llama hendidura sináptica y tienen como propósito en esa región en particular la transmisión de señal eléctrica de neurona a neurona. Pero en este caso, si lo que estamos diciendo es que los feocromocitos son neuronas que perdieron sus axones, pues no hay un axón a través del cual liberar esa noradrenalina, adrenalina o dopamina o ese neurotransmisor. Lo que quiere decir que estas neuronas van a producir neurotransmisores, o sea, producen adrenalina, noradrenalina y dopamina, pero no lo liberan hacia otra neurona, sino que lo van a liberar o lo van a aventar hacia el exterior, o sea, hacia la circulación, hacia los vasos sanguíneos o hacia los capilares. Y eso es lo que va a generar los efectos sobre los receptores alfa y beta que se encuentran en los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Y ahorita vamos a llegar a ver cómo es que se produce, cómo se sintetizan estas hormonas y luego los efectos que tienen estas hormonas. Pero nada más queríamos hablar, o quería hablar de manera general sobre qué son los feocromocitos, que son básicamente neuronas que perdieron sus axones, y la razón por la cual vemos estos nombres aquí en el tema de médula suprarrenal, porque aquí funcionan como hormonas. Y en el caso de estas sustancias que también se producen en el sistema nervioso, funcionan como neurotransmisores. Entonces, estas sustancias pueden tener estas dos funciones.
cuando tienen el propósito de comunicar una señal eléctrica, funciona como un neurotransmisor. Pero en el caso de las sustancias que se producen aquí en la médula suprarrenal, funcionan como hormonas. ¿Por qué? Porque no se liberan para transmitir una señal eléctrica, sino que se liberan directamente hacia la sangre para que actúen sobre receptores alfa y beta en los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, como por ejemplo el corazón. Entonces, el proceso de síntesis de estas hormonas, que es lo siguiente que vamos a ver, eh, igual como lo vimos con las hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas, requiere de un precursor. Este precursor es la tirosina. Recordar que las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, pertenecen a la clasificación, para empezar, son hormonas hidrosolubles, lo que quiere decir que prácticamente no se van a unir a proteínas y que tienen sus receptores en la membrana celular. Son hormonas hidrosolubles. Y en segundo lugar, recordando que la clasificación obedece a su solubilidad y a su composición química, la otra clasificación de estas hormonas es que son derivadas de aminoácidos, ¿no? De un aminoácido en particular, también se le llama monoaminas, de nuevo porque son derivadas de un solo aminoácido. Y ese aminoácido del cual se sintetizan o se liberan o se transforman estas hormonas en el proceso de síntesis u hormonogénesis, es un aminoácido que ya conocemos, que es la tirosina. Ya vimos en la clase de hormonas tiroideas que la tirosina es un aminoácido no esencial. Es un aminoácido no esencial porque se puede obtener a partir de la conversión de la fenilalanina. La fenilalanina se puede transformar en tirosina. Sin embargo, este proceso pues, normalmente no es suficiente para satisfacer las demandas de los tejidos de tirosina. La mayor parte de la tirosina la adquirimos de los tejidos. Pero lo que ocurre aquí con la tirosina sí es muy importante. En el interior de los cromocitos, la tirosina va a sufrir van a ocurrir varios procesos que van a producir su conversión. Primero, la tirosina se va a convertir a dopa, que es la dihidroxifenilalanina. Por sus siglas en inglés, la dihidroxifenilalanina. Normalmente lo ponen como dopa para no poner todo el nombre completo. Y luego la dopa se va a convertir a dopamina. Y luego la dopamina se va a convertir a noradrenalina. Y finalmente la noradrenalina se va a convertir a adrenalina. Y todo esto ocurre a través de varias enzimas que se encuentran en el interior de los feocomocitos. Primero, lo que va a ocurrir aquí es la conversión de tirosina a dopa por una enzima que se llama tirosina hidroxilasa. Y luego la dopa se convierte a dopamina por otra enzima que se llama dopa descarboxilasa. Y luego la dopamina se convierte a noradrenalina por la dopamina beta hidroxilasa. Y finalmente la noradrenalina se convierte a adrenalina por la feniletonolamina N-metiltransferasa.
que muchas veces viene abreviada como PNMT, feniletanolamina N-metil transferasa, que es la que se encarga de la conversión de noradrenalina a adrenalina. Y acá está la fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina hidroxilasa. Ahora, ya viendo todo esto en el interior del feocromociclo, vamos a ver cómo es que ocurre este proceso desde el principio. La mayor parte de las hormonas que produce la médula suprarrenal es adrenalina, lo principal que produce es adrenalina, y luego siguen noradrenalina y dopamina. Pero todo esto está ocurriendo en el interior del feocromociclo, donde vamos a ver cómo es que ocurre este proceso de liberación y síntesis de las catecolaminas. Primero, lo que va a ocurrir es, necesito permitir la entrada de la tirosina. La tirosina entra hacia el interior del feocromocito a través de un cotransportador. Así como el NIS, que era el transportador sodio duro, aquí también voy a tener un cotransportador de aminoácidos y sodio, que es el cotransportador sodio-tirosina. Este cotransportador sodio-tirosina, como su mismo nombre lo dice, permite la entrada de sodio hacia el interior de la célula y eso a su vez permite que la tirosina entre hacia el interior de la célula. Entonces, esa es la forma en la cual la tirosina entra hacia el interior de la célula. Luego, como ya lo vimos acá de este lado, la tirosina se va a convertir a DOPA. Convierte a DOPA, que es la dihidroxifenilalanina. Y luego la dopa se convierte a dopamina. A dopamina. Y luego, para continuar este proceso de conversión, la dopamina tiene que entrar al interior de los gránulos en los cuales se almacenan la mayor parte de las catecolaminas. O sea, son unas vesículas en las cuales se almacenan las hormonas, que son gránulos como los que se utilizan para almacenar muchas hormonas en otros órganos. Estos gránulos tienen un transportador en su pared. Este transportador se llama VMA. VMA, por sus siglas en inglés, significa transportador de monoamina vesicular. Ese transportador lo que hace es introducir o permitir la entrada de la dopamina hacia el interior de este gránulo o hacia estas vesículas. Y aquí en el interior de la vesícula es que la dopamina se va a convertir a noradrenalina por el efecto de la dopamina beta hidroxilasa. Aquí es donde se convierte a noradrenalina. Y luego, la noradrenalina, si se va a convertir a adrenalina, lo ocurre ya cuando la noradrenalina está a punto de salir, porque la conversión de noradrenalina a adrenalina ocurre afuera. Eso ocurre afuera. A adrenalina ocurre en el citoplasma por la feniletonolamina N-metiltransferasa, pero esto ya ocurre acá. Y ya nada más estamos esperando el momento de la liberación de estas hormonas.
Lo siguiente que tenemos que saber es cómo se libera estos hormonas. Y aquí también es muy importante recordar la función del sistema nervioso y más específicamente del sistema nervioso simpático, pero ahorita vamos a eso. Si ustedes recuerdan, la transmisión eléctrica o la transmisión sináptica entre neuronas básicamente depende de un proceso de despolarización o de un cambio de cargas entre el interior y el exterior de la membrana celular, que es básicamente el mecanismo a través del cual se comunican o más bien se transmite el impulso eléctrico a través de una neurona. En este caso, la despolarización ocurre cuando a través del axón se está transmitiendo una señal de despolarización que se ejerció o que se originó en el SON, acá en la membrana del axón. Esa despolarización requiere la entrada de sodio o la entrada de un ion con carga positiva, recordando que en reposo las cargas en el interior y en el exterior de la membrana celular son distintas. Cuando está en reposo la membrana celular es más positivo afuera y es más negativo adentro, que es la gráfica típica de la despolarización. Considerando un potencial de membrana en reposo normal de menos 70 milivoltios y un umbral de menos 55, que es el umbral normal para las neuronas, requerimos que haya un incremento de entrada de cargas positivas, que en este caso, casi siempre, es la apertura de los canales de sodio. Entonces, aquí en la membrana celular lo que va a ocurrir es que se abren canales de sodio. Esos canales de sodio permiten que el sodio se mueva de donde hay más concentraciones de sodio hacia donde hay una menor concentración de sodio, que es el interior de la célula. Y eso va a ocasionar que ahora las cargas en el interior de la membrana sean más positivas, porque el sodio tiene carga positiva. Y ahora las cargas negativas predominan en el exterior de la célula. Por lo tanto, el potencial de acción hace que se vuelva más positiva la membrana en su interior. Por eso es que se eleva el potencial de acción. Entonces, a ese proceso se le llama despolarización. Esa despolarización se va transmitiendo a lo largo de todo el axón hasta que llega a la el terminal del axón, en donde favorece o estimula la liberación de los neurotransmisores para que se comuniquen con la otra neurona. Bueno, en este caso, como ya lo mencionamos, la médula suprarrenal está formada por neuronas que perdieron sus axones, pero está conectado directamente con el sistema nervioso central. Esto quiere decir que no está del todo separado, sino que hay señales que vienen directamente desde nuestro cerebro y que van a tener un efecto sobre la médula suprarrenal. Esto quiere decir que el cerebro, que es parte del sistema nervioso central, y luego se conecta con la parte inferior con la médula espinal. Por aquí estaría el mesencéfalo, el puente y luego la médula espinal. Y de la médula espinal salen a través de las raíces dorsales nervios que se dirigen a inervar la mayor parte de los órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo el corazón, el sistema respiratorio, los pulmones, el estómago, el intestino. Y uno de los órganos que se inervan o que están inervados en la cavidad abdominal por estos nervios que salen desde las raíces dorsales es justamente la médula suprarrenal. Entonces, quiere decir que hay una conexión directa desde el cerebro con la médula suprarrenal. Se transmite la señal eléctrica desde la corteza, baja a través de la médula espinal, sale a través de los ganglios de la raíz dorsal y llega directamente hacia la médula espinal. Lo que quiere decir que todo eso es una señal eléctrica despolarizante. Entonces, si consideramos que esto es el feocromocito en la médula suprarrenal, quiere decir que para que se active tiene que venir una señal despolarizante
desde los axones que comunican la corteza con la médula suprarrenal. Entonces, viene la señal despolarizante que ya describimos, que es por la entrada de los canales de la entrada de sodio a través de los canales de sodio, y van a llegar a un tipo de canal que se encuentra en la membrana de la célula del feocromocito. Ese canal se llama canal de calcio activado por voltaje. El canal de calcio activado por voltaje quiere decir que es un canal que se activa cuando cambia el voltaje, ¿de qué depende el voltaje? De la cantidad de cargas eléctricas positivas y negativas. Lo que quiere decir que este canal se activa cuando llega una señal despolarizante. Entonces llega la señal despolarizante hacia las células de la médula suprarrenal, se abre el canal de calcio y eso permite la entrada de iones de calcio desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. Y eso va a producir el incremento en las concentraciones de calcio intracelular. Y el incremento en las concentraciones de calcio intracelular es lo que va a ocasionar que se libere hacia el exterior de la célula la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. De nuevo, como estas ya no tienen axones, se liberan directamente hacia el exterior, o sea, hacia la circulación, hacia los vasos sanguíneos. Y van a ejercer sus efectos en los receptores de los cuales vamos a hablar ahorita en un momento. Y ese es el mecanismo por el cual se sintetiza y ocurre la liberación de estas hormonas. El sistema nervioso, me voy a desviar tantito del tema otra vez, está dividido, se puede dividir de varias formas. El sistema nervioso se puede dividir de acuerdo a sus características anatómicas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero hay otra división que es la división funcional del sistema nervioso. Esa división separa las funciones del sistema nervioso en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Entonces, esta división separa el sistema nervioso en somático y autónomo. El somático o la parte somática del sistema nervioso central es aquella de la cual yo tengo control voluntario. Es la parte del sistema nervioso que yo puedo controlar. Por ejemplo, la contracción muscular. Para que yo pueda realizar acciones voluntarias, por ejemplo, tomar el plumón, realizar, escribir algo en el pizarrón, teclear en la computadora, levantar el teléfono, todo eso lo hago de manera voluntaria. Entonces, todo eso pertenece al sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso de la cual yo no tengo control. Por ejemplo, aquella que se encarga de la motilidad gastrointestinal. Yo no le digo de manera voluntaria a mi intestino que incremente la peristalsis o que disminuya la peristalsis. Simplemente ocurre. Yo no tengo que mandar señales voluntarias o no controlo de manera voluntaria la secreción de mis glándulas, por ejemplo, las glándulas salivales. Todo eso está controlado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, a su vez, está dividido, subdividido en dos partes, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que hasta cierto punto tienen efectos opuestos. Y casi siempre existe un balance entre estos dos. Por ejemplo, cuando se activa el sistema nervioso simpático, esta parte del sistema nervioso produce la dilatación pupilar. Por lo tanto, si el sistema nervioso simpático produce dilatación pupilar, el sistema nervioso parasimpático produce contracción pupilar. El sistema nervioso simpático también se encarga de incrementar la frecuencia respiratoria.
o sea, la cantidad de veces que yo respiro por minuto incrementa la frecuencia respiratoria y el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia respiratoria. El sistema nervioso simpático incrementa la frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que está latiendo mi corazón. Y el parasimpático reduce la frecuencia cardíaca. El simpático disminuye la motilidad intestinal, mientras que el parasimpático incrementa la motilidad intestinal. Y finalmente, el simpático disminuye la secreción de las glándulas glandular. Se disminuye, por ejemplo, la secreción de saliva, la secreción lagrimal, disminuye la secreción de prácticamente todas las glándulas que forman parte del tracto digestivo, mientras que el parasimpático incrementa la secreción de las glándulas exócrinas. Glandular. No estamos hablando aquí necesariamente de las glándulas endocrinas, sino de las exocrinas, como por ejemplo las glándulas salivales, o las glándulas lacrimales, o las glándulas que se encuentran en el páncreas exocrino, que se encarga de la digestión de los alimentos. Entonces, algo que podemos notar en todas las características del sistema nervioso simpático es que preparan al cuerpo para una situación de emergencia. Esto se le llama sistema de lucha o huida. Cuando una persona se encuentra ante una situación de peligro en la cual, de nuevo, su vida está en peligro, su vida está en riesgo, se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene como función preparar al cuerpo para enfrentar esa situación de peligro y de esa manera tratar de mejorar las posibilidades de sobrevivir ante esa situación de peligro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, hay dilatación pupilar. ¿Por qué hay dilatación pupilar? Porque la dilatación pupilar va a permitir una mayor entrada de los rayos de luz hacia la retina y eso va a mejorar la agudeza visual. En segundo lugar, se incrementa la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Porque si necesito correr o si necesito pelear en esa situación de peligro, si necesito hacer un mayor esfuerzo físico, necesito que mis músculos tengan una suficiente cantidad de sangre. Y para eso incremento la frecuencia a la cual está latiendo mi corazón, para mejorar el gasto cardíaco. Y si mis tejidos van a trabajar más de lo normal, van a requerir oxígeno. Por lo tanto, también necesito incrementar la cantidad de oxígeno que está entrando a mi cuerpo a través del incremento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué es lo que no necesito en esa situación de peligro cuando mi vida está en riesgo? La motilidad intestinal. O sea, en ese momento en el cual estoy en esa situación de peligro agudo, no necesito procesar los alimentos que acabo de consumir, eso pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque eso no va a mejorar mis posibilidades de sobrevivir en esa situación de peligro. Si estoy en un accidente automovilístico y tengo que salir, por ejemplo, del autobús o del auto en el cual me encuentro atrapado, procesar el alimento que acababa de consumir hace 2 horas pues no cobra relevancia porque no va a ayudar a mejorar mis probabilidades de sobrevivir a ese accidente. Lo mismo la secreción glandular. La secreción glandular tampoco me va a ayudar a sobrevivir en ese momento. De nada sirve secretar más saliva, secretar más amilasa pancreática, lipasas, peptidasas, no sirve de nada en ese momento. Entonces, todo eso es el sistema nervioso parasimpático. Perdón, el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se encarga de preparar a mi cuerpo para esta situación de peligro, esta situación en la cual yo tengo que o pelear o huir de esa situación. El sistema nervioso simpático depende justamente de neuronas que activan, entre otras cosas, a la médula suprarrenal, lo que quiere decir que el sistema nervioso simpático, cuando se activa, lo que va a hacer es activar o despolarizar a las neuronas, a los feocromoncitos más bien de la médula suprarrenal, lo cual significa que cuando se activa el sistema nervioso simpático, básicamente va a provocar que haya liberación de noradrenalina, adrenalina y dopamina hacia la circulación. Y eso es lo que va a generar que estas activen sus receptores, que es de lo que vamos a hablar ahorita a continuación y ya es la última parte de este tema. En resumen, sistema nervioso simpático prepara mi cuerpo para situaciones de peligro o de estrés agudo
y tiene como propósito incrementar la frecuencia respiratoria, incrementar la frecuencia cardíaca, dilatar la pupila y reducir la motilidad intestinal y la excreción glandular, entre otros muchos efectos que también son importantes y ahorita vamos a mencionar. Ya para terminar con todo esto, estas hormonas, para empezar, tienen características importantes. En primer lugar, como ya dijimos, son hormonas hidrosolubles. Al ser hormonas hidrosolubles, tienen una menor unión a proteínas en comparación con las liposolubles. De hecho, estas prácticamente no se unen a proteínas, lo que quiere decir que solamente se encuentran en su forma libre. Como solamente se encuentran en su forma libre, son metabolizadas y eliminadas del cuerpo muy rápido. La vida media de estas hormonas es de menos de un minuto. Esto quiere decir que mi cuerpo las libera rápidamente, ejercen rápido sus efectos, pero así de rápido como aparecen, son metabolizadas y se eliminan de mi cuerpo. No duran mucho tiempo en mi sangre. Estas hormonas van a actuar las tres en un tipo de receptor que ya hemos visto, que son los receptores asociados a proteína G. Los receptores asociados a proteína G que tienen varios tipos de subunidades, pero básicamente son GPCR. Entonces, las tres van a actuar en este tipo de receptor. Sin embargo, hay varios tipos de receptores para estas tres hormonas. Los receptores para estas hormonas son 7. Va a haber 7 receptores distintos. Tenemos receptores alfa, que a su vez se dividen en alfa 1 y alfa 2. Y tenemos también receptores beta, que se dividen en beta 1, beta 2 y receptores beta 3. Y finalmente tenemos los receptores de dopamina, que son los receptores de 1 y receptores de 2. Los 7 son receptores asociados a proteína G con distintas características. Por ejemplo, algunos de ellos tienen una subunidad alfa S, otros tienen una subunidad alfa Q, otros tienen una subunidad alfa I. No es necesario que se aprendan cuál es cuál, eso aparte no se las vamos a preguntar en el examen. Pero sí saber que todos son receptores asociados a proteína G. Ahora, las otras diferencias son que estos dos son receptores exclusivos para dopamina, mientras que estos 5 son receptores para noradrenalina y adrenalina. La noradrenalina y adrenalina actúan en receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. La dopamina actúa en receptores D1 y receptores D2. Estos receptores se encuentran distribuidos de manera heterogénea entre todos los tejidos del cuerpo, lo que quiere decir que voy a tener algunos tejidos que tienen más receptores beta, otros que tienen más receptores alfa, otros que tienen más receptores D1 o D2 para dopamina. Y dependiendo de cuál es el receptor que se active en un determinado tejido, es el efecto que se va a ejercer. Para esto, tenemos que recordar algunos de los principales efectos de estos receptores, que son estos que les voy a poner aquí en la pantalla, que estamos viendo en estas tablas del Greenspan. En el Greenspan vienen estas tablas que son... Vamos a ver, estas tablas. Estas tablas señalan la distribución de todos los receptores alfa 1 y alfa 2, por ejemplo. En esa primera parte de la tabla estamos viendo los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. Los alfa 1 se encuentran en el músculo lisovascular, eso quiere decir en los vasos sanguíneos. También se encuentran en el hígado, en el ojo, en la piel, en la próstata, en los intestinos. Los alfa 2 se encuentran en el músculo lisovascular, también en los vasos sanguíneos, en las células de los islotes pancreáticos, en las células de tejido adiposo, etc. Los beta 1 se encuentran en el corazón. También se encuentran en el riñón, en los tejidos, en el tejido adiposo y en los nervios. Y por acá tenemos los receptores beta 2, beta 3 y dopamina 1 y dopamina 2. Entonces, esa tabla es importante sobre todo por la tercera columna, porque en la tercera columna estamos viendo el efecto que ejerce la activación de ese receptor en ese tejido en particular. Por ejemplo, el alfa 1 en el músculo lisovascular lo que hace es producir vasoconstricción. Dicho de otra manera, incrementa la presión arterial. Lo mismo el alfa 2. El alfa 2 también en el músculo lisovascular
incrementa la vasoconstricción, lo que quiere decir que incrementa la presión arterial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la noradrenalina y adrenalina, cuando actúan en receptores alfa 1 o alfa 2, van a producir un incremento de la presión arterial. En el ojo, por ejemplo, como viene aquí en la tercera fila, aumenta la contracción de un músculo que se llama músculo ciliar, lo cual produce la dilatación de la pupila, de lo cual ya borré, pero estaba aquí. También producen la contracción del músculo lisopilomotor, eso es de la piel, que es lo que hace que el vello de la piel se ponga erecto cuando una persona está sometida a estrés, que a veces es lo que se ve en las caricaturas o en las películas como la piel de gallina. Y también podemos ver acá, por ejemplo, el efecto que tiene sobre las células de los islotes pancreáticos del alfa 2, que disminuye la liberación de estas hormonas de insulina y de glucagón. Disminuye la lipólisis en las células del tejido adiposo. Y luego tenemos, por ejemplo, a las células beta, perdón, a los receptores beta. Los receptores beta incrementan la liberación de otra hormona, que es la renina, incrementan la lipólisis en el tejido adiposo, incrementan la producción de calor. Tenemos por acá en la siguiente diapositiva la producción de, perdón, los beta 2. Los beta 2, por ejemplo, son muy importantes en el músculo lisobronquial porque producen broncodilatación. Eso quiere decir que incrementan el tamaño o el diámetro de los bronquios, incrementando la entrada de aire hacia el sistema respiratorio. También incrementan la lipólisis, incrementan la liberación de insulina y glucagón en los islotes pancreáticos, que es lo opuesto a lo que hacía el otro tipo de receptor. Y luego están los beta 3 que están solamente en las células del tejido adiposo y en el músculo intestinal, incrementando la motilidad intestinal e incrementando la lipólisis. Y por acá abajo tenemos a los receptores de dopamina. Por ejemplo, uno de los más importantes sería el de dopamina 2, que si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la dopamina inhibía la liberación de prolactina en las células lactotropas. El hipotálamo libera dopamina y la dopamina inhibe la liberación de prolactina desde estas células. Y eso es a través del receptor D2 de dopamina. Entonces, esta tabla es muy importante porque en el examen les podemos preguntar de cualquiera de estos efectos o de cualquiera de estas funciones de los diferentes receptores. Por ejemplo, en el examen puede venir la pregunta, ¿cuál de los siguientes receptores va a producir la inhibición de prolactina? Y les van a poner alfa 1, alfa 2, beta 1 y D2. Y obviamente, pues ustedes saben que la dopamina es la que produce la inhibición de prolactina. O les pueden preguntar cuál de los siguientes receptores incrementa la liberación de insulina y glucagón. Y va a venir a lo mejor beta 2, el B1, el alfa 1 y el D2. Que pues ustedes se tienen que acordar que es el beta 2 el que incrementa la liberación de insulina y glucagón en las células beta de los islotes pancreáticos. Entonces, esto ya es lo último que se refiere a los efectos periféricos o los efectos sistémicos de la adrenalina y la noradrenalina, dependiendo del receptor que estén activando. O sea, no me tengo que aprender qué es lo que hace la adrenalina o la noradrenalina propiamente, sino más bien cuál es el receptor que va a producir un determinado efecto en un tejido cuando es activado por adrenalina y noradrenalina, porque cualquiera de las dos puede activar ese receptor. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Todo bien, profe, gracias. Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Hasta aquí son los temas de glándula suprarrenal. El siguiente tema que vamos a ver el próximo martes es diabetes. Empezamos con criterios diagnósticos y luego vamos a hablar sobre resistencia a la insulina. Un anuncio rápido, el caso integrador ya está en Canvas, lo van a encontrar, creo que está en semana 4 si no me equivoco, dice caso integrador. Van a encontrar dos archivos, el primero es el caso integrador y el segundo es la rúbrica del caso integrador. Entonces, para que lo vayan revisando y ahí mismo dice las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Si hay alguna duda, igual nos mandan un correo o vemos las dudas el próximo martes. La fecha límite para entregar el caso integrador es el domingo de la otra semana. No me acuerdo en qué fecha cae, pero no es este domingo, es el domingo de la otra semana. Igual, si hay alguna duda sobre alguna entrega, sobre qué es lo que se tiene que entregar, pues ya nada más me dice. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el próximo martes. Doctor, creo que recuerdo que había dicho algo sobre o sea, un mapa conceptual sobre la materia, o eso era en otra materia. Aquí solamente hay dos entregables, que son la infografía sobre los disruptores endógenos
La infografía también vienen ahí las instrucciones, si no me equivoco, vienen en semana 3. En el semana 3 en módulos, vienen las instrucciones para entregar la infografía. La infografía son básicamente investigar sobre 3 sustancias, que son los ftalatos, los policlorobifenilos o PCBs y el TPA, que son sustancias que interfieren con el funcionamiento normal de las hormonas o de la síntesis hormonal en algunos órganos endocrinos del cuerpo. Entonces, ahí vienen las instrucciones, que básicamente es, primero, qué es, cómo interfieren con el funcionamiento normal del sistema endocrino y finalmente, qué medidas sugieren ustedes para evitar la exposición a estas sustancias de manera general, de cada una de manera individual. O sea, yo tengo que contestar qué son los ftalatos, qué hacen los ftalatos y cómo evitar los ftalatos. ¿Qué hacen los policlorobifenilos? ¿Cómo evitarlos? ¿Y qué hacen? ¿Qué son? ¿Cómo, qué efectos tienen? ¿Y cómo evitarlos? Y lo mismo para el BPA. De esos 3, ponerlo todo en una infografía y ese es el entregable. Y el segundo entregable es el caso integrador. Aquí no hay otro, el caso integrador es de hecho un mapa conceptual, pero no hay otro entregable porque los otros 20 puntos de sus actividades son los quizzes quincenales del cual ya presentamos uno y está pendiente todavía el quiz número 2. Ah, ok. Es que creo que me confundí con otra materia. Sí, Pero pero gracias. no, aquí no hay más. ¿Alguna Gracias. otra duda o pregunta? Doctor, yo tengo una duda. Ujú. ¿Ya sabe qué día va a ser el examen nacional? Está programado hasta ahorita el viernes de semana 5 a las 9 de la mañana. Viernes de semana 5, nada más ver, no me acuerdo qué fecha es. Semana 3, semana 4, semana 5. El viernes 31 de semana 5. Yo puede ser antes, también podría ser el martes 28 de julio, pero eso ya queda a su consideración. Digo, yo normalmente lo pongo el último día porque para darles más tiempo para estudiar, pero si ustedes me dicen que prefieren presentarlo el martes, lo podemos cambiar el martes. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, entonces los veo el siguiente martes para continuar con diabetes y resistencia a la insulina. Gracias, doctor. Hasta luego.